comparando los resultados entre el DeepSeek y el ChatGPT, eh, mm, como que me ha dado mejores resultados, más acertado. Y últimamente, el que ha estado dando mejores resultados, digamos, mejores resultados en el aspecto de ser un poco más exacto es con el Grow. Ah, Entonces, he estado viendo que entre el Grow, el DeepSeek, ChatGPT, como que los modelos han ido mejorando. Y actualmente, para mí, en la experiencia que tengo, el Grow es el que ha estado dando mejores resultados. Quizás eso sería lo que pudiera compartir con el aula. Gracias. gracias, coronel. A ver, Pasache, lo escucho. Profesor, buenas noches. Buenas En mi noches. caso yo no he utilizado mucho de estos que me está mostrando, pero yo utilizaba, bueno, en mi tiempo de estudiante, una aplicación que era Braille, que me hacía interactuar con compañeros, o sea, ellos me compartían sus trabajos o sus incógnitas en preguntas, por ejemplo, de matemática, y si yo tenía conocimiento de eso, podía resolverlas y la respuesta compartirlos con ellos, y ellos de viceversa también podían compartir conmigo su conocimiento, ¿no? Era como que interactuábamos entre nosotros a Ujú. través de esa aplicación. Ah, ok, interesante, interesante, como un modelo matemático, ¿no? Exacto. Ujú. Listo, gracias. Luis, Hola, profesor, ¿qué tal? buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Bueno, de mi parte, yo he usado el Gemini, pero más que todo integrándolo a Google Earth Engine. Ok. Cuando generábamos código ahí, y bueno, a veces no corría todo eso, podía corregirlo. Ujú. Entonces, bueno, más que todo en Colac. Y, y bueno, era una gran ayuda, bueno, para poder continuar cuando uno te trababa o de repente no estaba bien escrito el código o no corría, tú le ponías ahí como una opción para poder corregirlo y te lo corregía. Entonces eso era una ayuda, un plus bastante muy bueno. Ah, excelente. Sí, es lo bueno de trabajar dentro del entorno de Google porque se incorpora en todo lo que es su ecosistema, ¿no? Como mencioné, no solo en Gmail, sino también incluso en Google Earth o en Google Engine, ¿no? Muy buena apreciación. A ver, pasemos a Salazar. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Bueno, en Buenas mi caso, noches. cuando yo era alumna, llegué a utilizar lo que es Gamma, Ajá. que es una IA en la cual te realiza lo que son presentaciones, Ujú. diapositivas, la cual tú, digamos, le dabas el tema y cuando colocabas lo que es el tema, te botaba lo que tú querías, ¿no? Tú, lo que es la instrucción. Te botaba lo que tú necesitabas. E incluso habían ejemplos y tú solamente lo acomodabas o elegías lo que tú querías realmente que esté ahí en la diapositiva. Claro, sí, sí he escuchado y he usado esa inteligencia. Es muy, muy buena, te ahorran para hacer este tipo de presentaciones. Quiero aclarar que no se utilizó esa guía para generar las diapositivas que estamos viendo, ¿no? A ver, con Caroline. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Buenas en mi caso noches. yo he usado el DeepSeek también cuando he usado Google Engine y como dices, tiene como que te arregla el código si es que algo está mal o te indica qué línea está mal como para que puedas ver o mejorar esa parte, ¿no? Y Ujú. creo que también la parte en ChatGPT tiene ciertas preguntas que tú le puedes hacer, pero como es de paga, hasta cierta cantidad de preguntas te responde de una manera más profunda, ¿no? En cambio, el DeepSeek, hasta donde yo lo usaba, este era siempre libre. No sé si es de paga ahora, pero hasta donde yo lo sé era libre y por eso creo que en esa parte sí ayudaba un poco más que ChatGPT, que ahora se volvió de paga, pues. Ujú, claro, gracias. DeepSeek hasta el momento sigue siendo libre, es básicamente una alternativa muy, muy interesante a ChatGPT porque nos ofrece de repente una ventana de contexto, que ahorita vamos a ver esa definición,
más amplia y también respuestas mejores formuladas, mejores procesadas, ¿no? Entonces, agradezco sus experiencias. Es bueno saber que ya hayan tenido interacción con otro tipo de IAs, pero vamos a centrarnos en cómo utilizarlas mejor, porque a veces, como la tecnología todavía es nueva, pues lo vamos aprendiendo empíricamente, sobre la marcha, con nuestra propia experiencia, ¿no? Con el uso. Bien, les mencionaba lo que es la ventana de contexto, ¿no? Básicamente es el límite de la información que el modelo puede leer, ¿no? Y procesar antes de olvidar o perder coherencia. La ventana de contexto varía según el modelo de IA que estamos utilizando. La IA no utiliza palabras para entenderlo, utiliza tokens, ¿no? Tokens. Entonces, básicamente, para entrar más o menos en equivalencia, unos 1000 tokens son más o menos 750 palabras o caracteres, incluso símbolos, ¿no? Signos de puntuación, ¿no? Eh, tildes y todo eso, ¿no? Paréntesis, signos de pregunta, ¿no? Entonces, para la IA, un token es la unidad básica de datos, ¿no? Si subimos, por ejemplo, si cargamos un documento pesado al modelo gratis de ChatGPT que tiene la cantidad de tokens variados, por eso que me decían de que eh, no da ejemplos tan coherentes o tan razonables como lo puede ser DeepSeek, que tiene una cantidad de tokens amplia en su modelo gratuito. Pues este documento amplio, lo más probable es que solo nos lea las últimas páginas, ¿no? Las últimas palabras, y el resto en las primeras empieza a olvidar, ¿no? O va a empezar a inventar. Entonces, cuando ocurre esto, porque estamos utilizando modelos gratuitos, modelos gratis, para... lo importante es fragmentar la información, dividirla, ¿no? En lugar de subir las 200 páginas, podríamos subirle de 50 en 50 o ver si hay resúmenes, entonces podemos ir cargando la IA de poco a poco, ¿no? Porque si no, vamos a saturar el modelo, vamos a tener respuestas erróneas o cualquier tipo de devolución que no va a ser la ideal, ¿no? Entonces, aquí vemos básicamente una ventana comparativa de los principales modelos. Por ejemplo, ChatGPT en su modelo gratis tiene aproximadamente en su ventana de contexto o context window 8000 tokens, ¿no? Puede variar, siempre tendiendo a menos, dependiendo a la demanda también a la afluencia de usuarios que estén utilizando en ese momento, ¿no? Entonces también tiene mensajes limitados porque ChatGPT usualmente usa varios tipos de razonamientos, ¿no? Tenemos el ChatGPT 4 o el ChatGPT 5.1. Entonces, siempre que se pueda, te va a ofrecer los modelos más recientes, pero como es delimitado, de repente una cierta cantidad de prompts de mensajes o hasta 5 horas en promedio, ¿no? Ahí tenemos el plan Plus, ¿no? El Plus que aproximadamente vale unos $20 al mes, que como vemos lo que aumenta es hasta 128.000 tokens. Vemos de manera bastante significativa la cantidad de la ventana de contexto que suele abarcar, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos manejar nuestro trabajo dentro del uso en los distintos planes, ¿no? También está el plan Pro, Business, Enterprise, ya que nos dan más cantidad de tokens. En el caso de Cloud, ¿no? El que les mencioné sobre código, hasta 200.000 tokens, ¿no? En su modelo gratis, porque ustedes saben o bueno, los que saben, cuando hacen programación, a veces el código es tan extenso que copiarles una pequeña porción necesitaríamos más contexto para que el modelo de IA entienda. Entonces, por eso la amplitud de tokens. Pero también eso está limitado, ¿no? Te deja hasta 40 mensajes por día, ¿no? Entonces, también el plan Pro nos ofrece también la misma cantidad, pero hasta mayor cantidad de mensajes, incluso limitados por horas, ¿no? También tenemos el modelo de Gemini,
de Google, ¿no? Que vemos que a diferencia de ChatGPT nos da hasta 32.000 tokens, ¿no? Pero a veces se limita en sus modelos más potentes hasta 5 prompts al día, ¿no? Pero si bajamos a modelos de respuesta rápida, a que no analizan tanto nuestra información que brindamos, entonces se amplía, ¿no? Un poco más el uso diario, ¿no? También tenemos ahí el modelo Pro, el modelo Ultra. Como dato quiero darles que el modelo Pro está, creo que a la fecha de ayer, lo revisé. El modelo Pro de Gemini está gratis por un mes, si es que quieren aprovecharlo, ¿no? Entonces, de repente lo podemos usar para lo que justo dura esta clase. Entonces ahí podemos sacarle provecho, ¿no? Entonces, eso sería básicamente la ventana de contexto, que es el... voy a mutear. La ventana de contexto, como les decía, es un espacio en el que la IA suele trabajar antes de olvidar lo que le estamos instruyendo, ¿no? Bien, entonces recapitulando, ¿qué es un prompt, no? Entrando en materia, un prompt es un conjunto de instrucciones, ¿no? Eh, Hay que tener bien en claro este concepto de que si ingresamos basura, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el resultado que vamos a obtener es basura, ¿no? Por darle de una forma más específica, ¿no? Y algo importante, o sea, para no olvidar, ¿no? Que a la IA no le importa si somos educados o no, ¿no? Por más que vaya en contra de nuestro principio o nuestra formación, pues lo ideal es no gastar los tokens, ahora que vemos la cantidad de tokens que tenemos por ventana de contexto, no gastemos tokens diciendo, por favor, gracias, ¿no? Por más que vaya un poco en contra de nosotros, ¿no? La claridad siempre es más importante que la cortesía para modelos de inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros mismos sí, la cortesía siempre. Entonces, hay que tener un cambio de paradigma para, para este punto, ¿no? Tenemos que cambiar el chip de buscador a generador, ¿no? Hay que dejar de buscar para empezar a generar nuestras propias respuestas, ¿no? Por ejemplo, en Google buscamos algo que ya existe, ¿no? En la IA empezamos a generar algo nuevo, ¿no? Es la comparación, ¿no? La IA es, por ejemplo, un asistente muy, muy, muy inteligente, pero no conoce nuestro trabajo diario, no conoce nuestro contexto. Entonces, eh, por ejemplo, no sabría las normas internas de la higiene, ¿no? Entonces, si no somos específicos, la IA va a empezar a adivinar, ¿no? Que por ahí nos dé un buen resultado, como también no, ¿no? Es siempre, como lo vimos ayer, es tema de probabilidades. Entonces, lo ideal es ser lo más específico posible, ¿no? Eh, Hay que dejar de preguntar a la IA, hay que empezar a darle órdenes, ¿no? Hay que cambiar el cómo se hace al genera un informe con esta estructura. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esta estructura, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado del método RCTF? ¿No? De repente quisiera escuchar a alguien s- si lo ha implementado antes. Bien, miren, Eh, este es... creo que Sí, te un escucho. rol. Ujú. Buenas noches, profesor. Digo que en rol, yo antes le decía, imagina que eres, por ejemplo, un ingeniero, imagina que eres un profesor de tal materia, ¿no? Así sería mejor poner un rol a la IA para que pueda explicarnos más detalladamente. Correcto. Ese es un buen inicio. Lo vimos muy por encima ayer, no sé si recuerden cuando estábamos configurando el chat GPT, su personalidad, cómo queríamos que nos respondiera, ¿no? Entonces es darle una identidad, hay que darle una identidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un experto en catastro, puede ser un abogado, un ingeniero, incluso decirle, quiero que seas un ingeniero con 15 años de experiencia
un experto en gestión pública especializado en atención al cliente, ¿no? Entonces ahí asume una identidad, ¿no? El contexto es básicamente qué está ocurriendo, ¿no? Antecedentes, ¿no? Pueden ser antecedentes o situación actual sobre la problemática que vayamos a resolver, ¿no? La tarea es qué debe hacer exactamente la IA, ¿no? Aquí es donde empleamos verbos imperativos. Cuando digo verbos imperativos es, por ejemplo, resumir, redacta, calcula, analiza, ¿no? Extrae, elabora, ¿no? Son verbos en forma de orden. Y por último, el formato, ¿no? Es cómo quiero que sea entregado, ¿no? Quiero que me entregues, por ejemplo, de un determinado texto, entrégame los puntos más importantes en una tabla o en una lista, ¿no? O si yo le doy una idea a la IA, ¿no? Tengo esta idea, le explico mi contexto, devuélvelo en código para que yo pueda plasmarlo y hacerlo software, ¿no? Incluso, o devuélvelo en formato de un correo o en formato de una conversación informal, ¿no? Entonces, con esto estamos definiendo lo que es los puntos del método RCTF. Es muy, muy importante para aprovechar eh, en toda dimensión la IA, ¿no? Entonces, repasando qué es un rol, no es lo mismo pedirle algo a un asistente que a un especialista en geodesia con 15 años, por ejemplo, con experiencia en normas ISO, ¿no? Ahí le estamos dando básicamente qué tipo de respuestas esperamos del rol que asume la IA, ¿no? El contexto no es un relleno, ¿no? Es darle a la guía las reglas del juego, es decirle qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, quiero que entiendas la situación para que luego me des la salida a la tarea que te voy a asignar, ¿no? Entonces también aquí entra en juego algo llamado los delimitadores. Entra más dentro de la categoría de buenas prácticas, pero nos ayuda a ordenar nuestros prompts, ¿no? Nuestras instrucciones. En este caso, podemos utilizar las triples comillas, ¿no? Para empezar a separar lo que es, por ejemplo, el rol de un texto, ¿no? Ahora vamos a ver los ejemplos. O las etiquetas XML con los símbolos de antilambda, los que usualmente conocemos como mayor o menor, ¿no? Podemos darle etiqueta, por ejemplo, de datos, ejemplos, texto. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, para el formato de salida, como mencioné, podemos darle un formato de salida de tablas, que son ideales para hacer comparaciones, ¿no? Listas de verificación, checklist, para pasos de un proceso técnico, por ejemplo. Puedes darnos salidas en formato de código, para scripts o incluso para usarlos en nuestras fórmulas de Excel, ¿no? Y podemos incluso darle un tono y un estilo, ¿no? Para especificar el tipo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es conciso, si es directo, si debe ser detallado, educativo, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a especificar qué tipo de evolución queremos de la IA, ¿no? Bien, entonces con esto vamos a arrancar en un ejercicio práctico, ¿no? Este es un documento que lo he descargado de la web de nuestro IGN, ¿no? Entonces, estamos en este escenario. Cuando digo escenario, puede ser el contexto, ¿no? Que nos entregan el documento, resolución jefatural, comité de evaluador documentos, y necesitamos informar, pongámonos en el rol de jefe de oficina, necesitamos informar a nuestra oficina sobre los puntos críticos, ¿no? Para quienes quieran tener este documento, a ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a entrar a la web del IGN y vamos en el buscador IGN Perú, Instituto Geográfico Nacional. La primera opción suele ser la primera opción. Nos desplazamos hasta el apartado de normas y documentos. Si gustan, pueden descargar otro tipo de normas, ¿no? Porque hay que empezar a usar la IA de forma real. Yo utilicé este
este documento, para este ejemplo. Este es el evaluador de documentos, ¿no? Y descargamos la que nos parece más ideal. Por ejemplo, esta es una encargatura, ¿no? Entonces ahí la descargamos. Bien, una vez descargado, tendríamos, por ejemplo, por un lado, un prompt común, ¿no? Como estamos dentro del contexto, iríamos, como para resumir, le diríamos a la IA, resume este documento y es un texto para un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que quiero compartirlo con el grupo de WhatsApp de mi oficina, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos un prompt más específico, ¿no? El prompt del RCTF, ¿no? Dándole un rol, darle un contexto, una tarea y un formato, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece si vamos al chat GPT para los que puedan seguirme, ¿no? Y recuerden que pueden entrar al chat GPT de sus celulares y vamos a empezar a darle este tipo de formato a la IA, ¿no? Bien, primero vamos a cargar el documento que acabamos de descargar, ¿no? Yo lo tengo aquí. Es tan fácil como hacer clic y arrastrar a la ventana del chat GPT y automáticamente se añade, ¿no? O puedo darle a clic aquí en el símbolo de más y puedo aquí poner añadir foto y archivos, ¿no? Bien, una vez cargado, vamos a empezar con nuestro modelo RCTF, ¿no? Escribimos rol, dos puntos, y le decimos que actúa como un especialista en administración pública con excelente aquí no hay límite para darle la personalidad del rol, ¿no? Con excelente capacidad de síntesis. ¿Por qué síntesis? Porque es lo que queremos, es extraer los puntos más importantes, si recuerdan, ¿no? Los 5 puntos más importantes de este documento. Entonces, la síntesis nos ayuda a resumir los puntos en específico que queremos, ¿no? Para hacer un salto de línea, y porque si damos un enter, enviamos directamente el prompt que tenemos. Para hacer un salto de línea, mantenemos presionada la tecla Shift y Enter, ¿no? Entonces así damos saltos de línea. Para ordenar, ¿no? Después del rol seguía el contexto. Contexto. Entonces, el contexto era, se ha publicado la resolución. Aquí lo podemos cambiar al documento que hayamos descargado, ¿no? De comité evaluador, en mi caso, ¿no? De documentos. Entonces, que mi equipo técnico está muy ocupado, en el higiene todos estamos muy ocupados, eso lo sabemos, y solo necesita saber los puntos críticos más importantes. Ese es nuestro contexto. Le estamos dando a la IA una idea de qué es lo que nos está ocurriendo y qué es lo que está pasando actualmente. Entonces aquí empieza la tarea. La tarea que era, ¿no? Extraer o extrae los 5 puntos principales y redacta un texto. Aquí podemos ser lo más específicos posible, pero ya lo iremos viendo en el siguiente ejemplo. Y redacta un texto para un grupo de WhatsApp, ¿no? Con eso ya le estamos diciendo a la IA qué hacer, ¿no? Queremos que extraiga de nuestro documento los 5 puntos más importantes. Entonces, terminamos como con el formato, ¿no? Entonces, le podemos decir cuerpo del texto con un saludo formal, como queremos que nos lo entregue, ¿no? Eh, con un listado de los puntos críticos
princi- puntos críticos y que invite a consultar si hubiera dudas. Listo, entonces ya tenemos nuestro, nuestra técnica de RCTF bien estructurada, sencilla, pero bien estructurada. Luego iremos aumentando el grado de complejidad para documentos más serios, no se preocupen. Para eso el día de hoy también les había pedido documentos. Si lo tienen a la mano sería genial. Si no, lo podemos descargar de alguna fuente oficial del IGN. Entonces le damos a enviar, sea con un enter o en esta flechita, y la IA va a empezar a leer el documento, ¿no? Y vean, ya no se gasta en darme los pormenores, ¿no? De las respuestas. Como antes me decía, entiendo que quieres este tipo de respuesta, etcétera, etcétera. Sino me devuelve lo que yo quiero exactamente, ¿no? De frente el mensaje, ¿no? Estimado equipo, muy buenos días para su conocimiento. Y aquí podemos ver que se conforma oficialmente el comité evaluador de documentos, CED, SET, ¿no? Este es un punto crítico. El SET tiene sustento normativo obligatorio, hay que estar la ley. La presidencia del comité recae en la gerencia general y la secretaría técnica está a cargo de la oficina de registros y archivos, ¿no? Entonces, participan todas las áreas productoras de documentos. Listo, entonces, eh, yo, por ejemplo, como jefe de oficina, obviamente me he leído el documento, ¿no? Me he leído el documento y antes de mandarlo a mi equipo de trabajo, tendría que verificar si estos puntos en realidad están dentro de- del documento, ¿no? Entonces, una vez verificado, ya está listo para copiar y pegar, ¿no? Incluso está el mensaje que había puesto, ¿no? Ante cualquier duda o requerimiento específico, queda atento para resolver consultas o ampliar información necesaria, ¿no? Entonces, antes de irnos a un pequeño break, quisiera saber si, o quisiera que alguno de ustedes me comparta, no sé si su pantalla o me lo puede describir de repente, si no pudiera, cómo realizó este ejercicio. A ver. Hay un micro encendido por ahí, no sé si quiera participar. Bueno, de repente todavía están en proceso. Les voy a dejar ahí como yo estimé lo que es el rol, contexto y tarea y formato, ¿no? ¿O quedó alguna duda de repente de cómo saber qué rol darle para determinada tarea? Bien, entonces espero que esto haya quedado claro, porque en el siguiente ejemplo vamos a subirle un poquito más el grado de complejidad para obtener mejores respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las 8:43. Nos vemos dentro de 5 o 6 minutos para darles tiempo de que se vayan a refrescar, a beber algo o de repente terminar este ejercicio, ¿sí? Al volver voy a dejar el enlace de asistencia, ¿no? Ahí voy viendo también en el chat las respuestas que me están brindando. Sí, no se preocupen, lo estoy tomando en cuenta. Lo ideal también sería que me compartan aquí para toda la clase, ¿no? Bueno, ya volvemos. Bien, entonces ya habíamos visto la diferencia de un prompt común, que probablemente lo hacíamos anteriormente,
a aplicar el método RCTF. El enlace de asistencias también se está compartiendo en nuestro grupo de WhatsApp, para los que no pueden verlo directamente en el Zoom. Entonces, el siguiente paso a ver es el uso de delimitadores, ¿no? ¿Qué son los delimitadores? Son marcas visibles, visuales, que ayudan a la IA a indicar dónde termina una instrucción y dónde empieza el contenido, ¿no? Habíamos visto anteriormente, antes de nuestro ejemplo, que podríamos usar la triple comilla o el símbolo antilambda o el mayor menor que, ¿no? Los símbolos así, ¿no? Se usan para que la IA evite confundir básicamente lo que es una orden, como un texto de ejemplo, de contexto, para separar estas ideas, ¿no? Permiten que el modelo se enfoque únicamente en la porción de texto que nos interesa, para darle un enfoque claro, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera es resume el siguiente texto en 3 puntos. Entonces les dice el siguiente texto y empiezo, abro la triple comilla y le doy este texto, ¿no? La inteligencia artificial ha transformado múltiples industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro el texto que quiero que resuma con otra triple comilla, ¿no? También podemos utilizar las etiquetas XML con los símbolos mayor o menor. Para los que utilizamos los servicios WMS, ¿no? Estoy hablando de nuestros compañeros de SIG, por ejemplo, los que están familiarizados con la interoperabilidad. Hemos visto que los formatos WMS están en formato XML y habrán visto muchas veces eh, este tipo de etiquetas, ¿no? Que están dentro de este tipo de símbolos. Bueno, podemos separarlo también, usar ese esquema eh, para delimitar porciones de nuestro prompt a la IA, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos delimitando lo que es el rol, ya lo estamos incorporando a lo que es el RCTF, ¿no? Entonces, también podemos hacer lo mismo para lo que es tarea y si queremos agregar más tipos de instructivo, podemos agregar restricciones, básicamente no tiene límites, ¿no? ¿No? Incluso en inglés, si queremos, la IA lo va a entender, ¿no? Por ejemplo, el contexto, ¿no? Y el problema, ¿no? También podremos expresarlo así. Y el objetivo, que estamos siendo ya bastante específicos, ¿no? No hay ningún problema. Mientras seamos más específicos, el resultado va a ser mejor, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestro segundo ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a crear los roles, el rol, el contexto, la tarea y el formato, pero utilizando este tipo de etiquetas, ¿no? Entonces, el día de ayer les pedí que trajeran documentos o algún tipo de ejemplo que lo podemos utilizar aquí. Yo lo estoy usando un ejemplo bastante genérico, ¿no? Entonces vamos a empezar a trasladar este ejemplo a ver cómo queda en la IA, ¿no? En caso se les complique en la IA, tengan miedo de presionar Enter y enviar el prompt a medio hacer, porque es extenso a veces, podemos tranquilamente también hacer uso de un bloc de notas, ¿no? Copiamos y pegamos, ¿no? Yo en mi caso lo voy a hacer directamente sobre la IA. Voy a compartir la pantalla un momento. Listo. Vamos a abrir un nuevo chat para que nos sirva de historia del anterior, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos visto? Vamos a empezar a asignarle las etiquetas, ¿no? Abrimos el rol y la cerramos así. Siempre cerramos con el símbolo mayor que, menor que,
el slash o barra diagonal, como ustedes gustan llamarlo, y el mayor que, ¿no? Entonces, dentro del rol ya tenemos, eh, dentro de esta etiqueta ya podemos darle el tipo de personalidad que queremos que asuma. Entonces, para mi ejemplo, pueden seguirme o pueden a- trasladar alguna experiencia propia o algún tipo de rol que a ustedes les convenga asumir de repente. Si tienen alguna tarea repetitiva dentro de su oficina, pueden ponerle que asuma el rol de ustedes, ¿no? Un experto en geomática con tantos años de experiencia que se encarga, no sé, de responder, de generar correos, de generar respuestas, de generar oficios, certificados, etcétera, ¿no? O actúa como el jefe de una oficina que está a cargo de, ¿no? Y tiene que responder en tipo de respuestas. Entonces, aquí para el ejemplo, voy a poner que actúe como un especialista en gestión pública con 15 años de experiencia en redacción. Estoy siendo bastante específico en redacción técnica y atención al público. Ahora vamos a ver por qué quiero que asuma este rol, ¿no? Le voy a incluso dar un tipo de tono. Tu tono es profesional, empático y altamente institucional. Listo, tenemos el rol bien estructurado, ¿no? Para dar un salto de línea, Shift, Enter y vamos a darle contexto. Igual, contexto, abrimos la etiqueta, la cerramos así. Entonces, dentro de esta etiqueta, vamos a ver lo que está ocurriendo, ¿no? Para mi caso, ¿no? En específico, para el ejemplo. Ustedes pueden poner el contexto que ustedes deseen. Entonces, un ciudadano ha presentado un reclamo. Yo sé que esto puede pasar muy seguido en el higiene, sobre todo en la parte de certificaciones o información que se maneja en el área de comercialización, por una demora de 3 días en la entrega de un certificado técnico. Estoy siendo bastante general para que el ejemplo pueda ser aprovechado por todos, ¿no? Porque puede ser tranquilamente eh, usable para distintas áreas, ¿no? El motivo real del retraso, es decir, le estoy contando qué es lo que desencadenó el problema y qué es lo que ocasionó dicho problema, ¿no? El retraso fue un mantenimiento preventivo programado en el servidor central. No sé si les puede sonar familiar este caso, lo que pasamos a principio de año cuando tuvimos mantenimiento de estos sistemas y no podíamos darle atención ni ejercer nuestras labores. Básicamente me estoy guiando de eso, pero es un caso bastante semejante a la realidad, ¿no? Entonces este mantenimiento se realizó el fin de semana pasado, el cual afectó la emisión del documento, ¿no? El lunes siguiente. Entonces, Ya, con esto tenemos ya bien definido lo que es el contexto para la IA. Vamos a empezar a darle lo que es la tarea, ¿no? Espero me estén siguiendo, lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes también tengan el tiempo de poder construirlo, no sé, en su celular o en sus computadoras. Abrimos la etiqueta de tarea. Entonces, ¿qué queremos que haga? ¿No? Como vemos que el problema es ocasionado por un retraso, entonces redacta una respuesta oficial dirigida al ciudadano, en este caso puede ser cliente, ¿no? Explicando la situación
ofreciendo las disculpas del caso, ¿no? Por eso le di una personalidad empática a en nuestro rol. Eh, eh, y confirmando la disponibilidad inmediata de su certificado, ¿no? Esa es la tarea que quisiéramos que haga. Ahora, el tipo de formato. Como quiero que se me entregue el, la respuesta, ¿no? Entonces aquí también lo puedo separar así, ¿no? Puedo formatearlo así, le puedo poner un guión como una especie de lista, ¿no? Estoy siendo bastante flexible para que veamos que puede soportar este tipo de instrucciones. Entonces, le puedo enumerar así, tu estilo, ¿no? Preciso, formal y de estructura clara. Quiero que me lo devuelva así. Puedo darle la estructura como tal para incluso entrar en mayor énfasis, ¿no? Un saludo protocolar, cuerpo del mensaje, ¿no? Dentro de estas instrucciones le puedo dar paréntesis como aclarando aún más la situación, explicación y despedida institucional. Y por último, herramientas visuales, ¿no? Si quisiera agregar algo más. ¿A qué me refiero con eso? Puedo decirle que usa negritas, ¿no? Del tipo de texto negritas para resaltar las fechas, nombres de procesos y plazos, ¿no? Para resaltar lo importante. Entonces, ya tenemos bien estructurado lo que es nuestro prompt. Vemos cómo tiene un mejor orden, ¿no? Entonces le doy a enviar con un enter. Y aquí está la respuesta que nos ofrece la IA, ¿no? Entonces, ¿qué nos ahorró? Tiempo, ¿no? Tiempo en estar pensando en la respuesta, en estar pensando en cómo responderle. Entonces, por ejemplo, dice estimado ciudadano, le podríamos haber indicado el nombre si quisiéramos, pero estamos haciendo un genérico, recibe el correo de salud, en atención a su reclamo. eh, Durante el fin de semana comprendido el fecha de inicio, como vemos, la IA nos da la capacidad, no en todos los casos, de poder editar algunos tramos, ¿no? De la respuesta, ¿no? Fecha, término, se ejecutó un mantenimiento preventivo, como lo informamos, ¿no? La acción necesaria para la estabilidad y continuidad de nuestros clientes. Dicho proceso impactó de manera excepcional a la emisión de certificados técnicos, ¿no? Acá tranquilamente podría enviarlo esto tal cual está, reemplazando solo las fechas, ¿no? Entonces, también le pedí que sea empático y que diera las disculpas del caso. Entonces, lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación puede haber ocasionado, ofrecemos disculpas correspondientes, ¿no? Y que su información está disponible de manera inmediata, ¿no? Agradecemos su comprensión atentamente. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, más etiquetas, el básico es el RCTF, por ejemplo, yo como usuario, el área donde estoy, entonces hubiese autorrellenado esto. Pero quiero que se den cuenta de algo con esto que acabamos de crear, ¿no? Hemos creado básicamente una plantilla para hablar con la IA, ¿no? En la que el rol probablemente no lo vayamos a cambiar, si es porque pueda que la IA pueda asumir nuestro propio rol, ¿no? Como jefe de oficina o como experto en tecnologías de información geográfica. Entonces, el rol lo dejamos ahí para eh, futuras propuestas, ¿no? El contexto es el que más va a cambiar. El contexto siempre es algo distinto, algo nuevo que la IA va a tener que afrontar y nosotros mismos, ¿no? La tarea también usualmente suele cambiarse porque una cosa es responder, otra cosa es generar, otra cosa es
extraer los puntos críticos como vimos en el ejemplo pasado, ¿no? El formato depende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos caracteriza siempre resaltar puntos importantes, entonces ya dejamos pues las herramientas visuales como el uso de negritas en las fechas, en los nombres, procesos y plazos, ¿no? Siempre nos gusta utilizar una respuesta bien estructurada, entonces dejamos pues el saludo protocolar, el cuerpo del mensaje y la despedida, ¿no? Por eso es que nos devuelve tal como tal y el estilo, ¿no? Entonces, básicamente hemos creado nuestra propia plantilla en la que vamos a estar cambiando sobre el contexto y la tarea, ¿no? Eh, Me gustaría escuchar de alguien qué ejemplo distinto utilizó, ¿no? Un ejemplo distinto, o de repente un ejemplo real dentro de sus labores diarios. De repente alguien de comercialización, certificaciones, ¿no? De DPG, que haya tenido que responder algún correo de este tipo, por ejemplo. ¿No? A ver, queda atento. Mayor Galindo, el comandante Galindo, los tenientes de los capitanes no han respondido así, han utilizado ese tipo de herramientas. Mi general, buenas noches. Comandante Galindo. Mi general, menos mal, gracias a Dios no hemos tenido ninguna queja o un reclamo que con respecto a esa situación que pasó, que tuvimos una semana sin conexión a internet. Pero de todas maneras, yo creo que eh, lo que estamos aprendiendo prácticamente es algo muy novedoso, algo que vamos a emplear más adelante, ¿sabes? Para poder contestar o para poder hacer una plantilla en el libro de reclamaciones o para poder hacer una respuesta a los oficios cuando hay tal vez algún requerimiento de alguna persona que tal vez por esta situación de las estaciones de rastro permanente o por la situación que se ha presentado en el servidor, tal vez pudiéramos realizar estas respuestas, ¿no? Y estamos viéndolo muy conveniente y poderlo emplear, mi general. Ya, Galindo, gracias. Gracias, general. Gracias, comandante Buenas Galindo. noches. Buenas noches, sí. Eh, eh, quiero algunas cosas a dirigirme, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a la institución que me agrada bastante que esto hayan puesto un énfasis, ¿no? De capacitar a sus personales que trabajan, ¿no? Yo actualmente trabajo en SIG y realmente yo hace unos años atrás vengo ya utilizando la IA, ¿no? Más que todo he utilizado y hoy sigo utilizando también para tema de tratamiento de imágenes satelitales. Ujú, ¿No? Y por ejemplo, he hecho trabajos como para tratamiento de NDSI, NDWI y NDVI. Y eso yo he adecuado eh, con unos algoritmos que me ha arrojado la IA, entonces he adecuado para RStudio. Entonces, lo cual, la verdad que es una maravilla el producto que me ha arrojado. Mm. Y ujú, otro, por ejemplo, en área de SIG y vengo desarrollando unas herramientas que facilita al operador hacer el trabajo con mayor precisión. Por ejemplo, eh, trabajo de migración de un GDB, ujú, información, todo dataset y feature class, ya con información a un GDB ya prácticamente vacío y puedo hacer esa migración y la cantidad de GDBs, ¿no? En este caso trabajábamos por hoja, ¿no?
Ujú. podemos, yo he acondicionado, por ejemplo, un día ya le mostré, ya le expliqué, por ejemplo, a la capitán Alvarado, ¿no? Yo hice el trabajo con 140 y tantas hojas, he migrado a un solo GDB en un tiempo de 12 minutos, ¿no? Se ahorra bastante Y tiempo. como reitero, me agrada bastante la institución que ha puesto, ¿no? Esto con mayor énfasis a capacitar su personal, la IA. Y aparte también estoy en ese proceso de generación de otras herramientas y ya prontamente voy a poder explicar a mis compañeros y al jefe del área. Eso quería dar algunas acotaciones o Muchas gracias, comentarios Luis. respecto a esto. Muchas gracias. En sí, pues la IA está básicamente para ayudarnos a automatizar muchas de las labores en las que podemos hacerlo, ¿no? Pero nos toma tiempo. Entonces, nos podemos tomar el tiempo de armar un solo algoritmo, en el caso de Luis, ¿no? Para que esto nos puede tomar, digamos, un poquito de tiempo, pero es reutilizable y cuánto tiempo nos ahorra, ¿no? En el caso de migración a GDB, creo que muchos somos entendidos en el caso del SIG. Ya, man. Ya nada, ya fue ese. Eso. Ahorita no pasa nada. Estoy tranquilo. En el caso de SIG, entonces esto quita bastante tiempo y pues tenerlo automatizado de tal manera, pues para temas de producción es bastante conveniente, ¿no? Nos podemos centrar en otro tipo de tareas y así como Luis identificó que probablemente el tema de migración nos lleva mucho tiempo, también sé que hay bastantes áreas de mejora y optimizaciones de tiempo dentro de lo que es nuestro flujo de trabajo. Bien, estaba viendo... Y a ver, una cosita más sí, también Luis. quiero Ujú, comentar. Por ejemplo, yo he hecho algunos trabajos, ¿cómo se llama?, para tema de hidrología. ujú, Y la verdad que me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante y también hoy en día, por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería civil y prácticamente nosotros estamos abocados más que todo en temas de BIM. Por ejemplo, ajá, ese tema de BIM está full relacionado con la IA, porque su algoritmo es de manera, ese algoritmo ayuda porque sus procesos son bastante rutinarios, su análisis, el diseño, todo eso es rutinario, ese es prácticamente es repetitivo, ¿no? Entonces es ahí donde la IA ingresa y bastante en el tiempo ayuda. También en costos y presupuestos, y la IA entra bastante y eso también he utilizado. Mm. ujú. Así es, Luis. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Algo que recalcar? Profesor, Sí, un lo un escucho. comentario también adicional. Estaba también viendo pues el reporte del año 2025 respecto a la identificación de riesgos, Ajá. ¿no? Para justamente vinculados a los productos prioritarios. Entonces, en ese reporte pues hay una cantidad bastante importante de que de cada centro de costo pues ha identificado, ¿no? Ujú, Y hecho también el utilizar pues el IA para efecto de poder identificar, o sea, que me ayude también a entender y a identificar con mayor precisión y hacer también el repase, ¿no? La evaluación de los riesgos identificados por todos los centros de costos y verdaderamente se puede apreciar la forma didáctica que la IA pues te explica el detalle de cómo debe uno de identificar, ¿no? El procedimiento y eso va a ayudar bastante este año, ¿no? Para poder también orientar a los responsables, ¿no? Que reportan año a año esta información, toda vez que hay algunos que no están muy precisos y asimismo no abarca todas las áreas, sino abarca aquellos que están vinculados a los productos prioritarios, es decir, estos productos que van directamente al usuario final, ¿no? Al ujú, que lo adquiere. Entonces,
Es decir, si un área tiene pues su macro, ¿no? Sus procesos, Mapa de proceso. no quiere decir que uno de estos procesos, o que genera un insumo, lógicamente, pero que no llega al usuario final, no debe ser considerado en este caso, ¿no? Porque no es un producto prioritario, no es un producto que llega, o el resultado de este proceso no llega directamente al usuario. Por lo tanto, ahí vamos a poder, pues, apoyarnos de este año de la IA para poder, pues, optimizar los medios, toda vez que a veces se absorbe mucho tiempo, pues, para poder ahí, los centros de costo, pues, están ahí pensando, ¿no? Están ahí planteando o identificando sus riesgos. Sin embargo, muchos de estos y muchas de las áreas no deberían estar comprendidas, pues, en el requerimiento, en entregar esta información, ¿no? Ahí vamos a estar también apoyándonos y poder también ayudar a todos los centros de costo, pues, ¿no? Este año. Gracias. Gracias, coronel. Sí, muy, muy valioso su comentario. La idea es que la IA nos ayude a identificar también ciertos patrones de repente para elaborar este tipo de documentos de manera más rápida y concisa, obviamente siempre bajo nuestra supervisión, ¿no? Nuestra mirada experta como profesionales dentro del área, ¿no? Y algo que acotar también que decía Luis, él estudió ingeniería civil, entonces esto de la IA, sé que nos acompañan profesionales o de diferentes áreas. Esto de la IA no es algo netamente exclusivo para quienes estamos dentro del mundo de la informática, ¿no? De hecho, como han podido ver, es fácil de interactuar con ella, no hay restricciones, no va a pasar nada si nos equivocamos, podemos volver a intentarlo, porque no hace falta estar tan familiarizado con esto, con el mundo de las computadoras, el manejo, sino es una tecnología también nueva, incluso para aquellos que están en lo que es a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Entonces, muy agradecido por sus comentarios. Ya para ir cerrando, también estoy viendo sus capturas de pantalla en el chat, no se preocupen. Entonces, esto es el contexto que acabamos de hacer para nuestro ejemplo, la tarea y el formato, ¿no? Aquí ya lo podemos apreciar de forma más grande. Y me alegra mucho que ustedes hayan podido explicar o mejor dicho, plasmar en los ejemplos que estoy viendo, en sus capturas, sus propias experiencias, ¿no? Esto es bueno porque con la práctica se nos va a hacer más natural, más rápido, entonces crear nuestras propias plantillas para poder optimizar nuestros recursos, ¿no? Sobre todo el tiempo. El tiempo es nuestro recurso más valioso, ¿no? Entonces vamos a lo que son los ajustes, ¿no? Para hacer ajustes y la retroalimentación, ¿no? Siempre la retroalimentación o feedback es necesaria para mejorar el resultado. De repente eh, la primera devolución de la IA no nos convence del todo, entonces es necesario volver a iterar. Pero como ya le habíamos planteado lo que es el contexto, le dimos el rol, la tarea en específica, sí, no hay necesidad de volver a repetírselo, ¿no? Ni de reiniciar el chat, ni tomar un nuevo chat, no. Es que la IA dentro de su ventana de contexto o dentro de la sesión ya conserva una memoria, es por eso que nos puede acompañar en cuanto a la continuidad de, del tema en el que estamos tratando, ¿no? Entonces, antes de pedir un cambio, siempre hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que no nos convenció, ¿no? Es un problema de tono, tal vez, en la que podemos ajustar, ¿no? De repente nos faltó datos, debimos ser un poco más específicos en cuanto al contexto o a la tarea, ¿no? O la estructura de repente es confusa. Yo por eso es que empecé a listar, ¿no? Que quiero que me des así en negrita, quiero que tenga el orden, un saludo, el cuerpo y una despedida institucional, ¿no? Podemos también analizar qué es lo que nos faltó, ¿no? Entonces, para las buenas prácticas, ¿no? Como hemos visto, hay que utilizar siempre verbos de acción, verbos de imperativo, ¿no? Analiza, resume, redacta, como lo hemos estado viendo ahora en la etiqueta de tareas, ¿no?
siempre hay que definir hacia quién va dirigido, ¿no? En mi ejemplo era la atención al público, a un ciudadano en específico, ¿no? Entonces siempre hay que estar pensando a quién va a ser el receptor de nuestro mensaje, ¿no? Y la iteración, ¿no? La iteración es hacer volver a intentarlo, ¿no? Un ciclo más de nuestro prompt, ¿no? Entonces nunca hay que quedarnos con la primera respuesta, de repente la segunda respuesta está mejor planteada y no nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, para concluir la sesión de hoy, ¿no? El prompt es básicamente el 80% del resultado, el otro 20% depende de cómo lo planteemos, nuestra estructura, de nuestro análisis como profesionales, ¿no? Tratar de adoptar, estandarizar el método RCTF, ¿no? Rol, contexto, tarea y formato, no se olviden, como mínimas etiquetas, para que nos pueda asegurar que los resultados sean consistentes, ¿no? Sobre todo útiles, porque lo que nosotros queremos es ganar tiempo, ¿no? ¿No? La estructura es la seguridad, nuestra estructura el uso de limitadores, ¿no? Ya acabamos de ver las triples comillas, los símbolos mayor y menor que, ¿no? A veces cuando el prompt o la tarea es muchísimo más compleja, ¿no? En el caso de responder oficios más grandes, ¿no? O elaborar documentos técnicos, informes técnicos, entonces ya yo recomendaría utilizarlos de todas maneras, ¿no? Esto nos evita de que la IA nos pueda dar resultados erróneos, ¿no? Eh, ya hemos visto que iterar es la mejor manera de obtener varias perspectivas de nuestro trabajo, de lo que queremos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, para mañana tráiganme o traigan para ustedes mismos 2 o 3 documentos, hojas de trámite, hojas de respuesta, que tengan relación entre sí, que ya haya sido esto redactado por ustedes mismos o de repente por alguien más, ¿no? Pero que haya sido aprobado, ¿no? Que sean similares, porque vamos a darle un paso más allá a lo que es esto del RCTF, porque podemos ser incluso más incisivos en cuanto a la, a la devolución de nuestro problema, de nuestro contexto, ¿no? Entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta, ¿no? O cualquier duda, me la hacen llegar. El, Estaré compartiendo la grabación del día de hoy, mañana seguramente. La clase de ayer ya está ya en el Drive. ¿Alguna consulta antes de cerrar? A ver, empezamos por el Capitán Candelario. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenía una duda, bueno, Sí. más que una consulta, ¿no? Con relación a estas inteligencias artificiales que estamos viendo, si bien es cierto, se conecta directamente a Internet para poder generar las respuestas, eh, yo tenía un poco de conocimiento, había visto que también se podían instalar en ordenadores, ¿no? Ujú. Las mismas inteligencias artificiales y uno mismo podía entrenarlas, ¿no? A fin de que no haya fuga de información o solamente mantener específicamente para una necesidad, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tanto consume de los recursos de la computadora? Porque también es importante, ¿no? A veces nos habituamos a lo que tenemos, a los aplicativos, pero quizás podríamos tener mejores resultados si lo instalamos en un CPU o en una computadora. Esa era mi pregunta, básicamente. Ok. Bueno, mejores resultados depende, como acabamos de ver, del prompt que le demos, ¿no? Pero también depende del corte, como entiendo que si lo quiere instalar en un equipo de manera offline, o sea, sin internet, depende del corte, hasta dónde ha sido el corte de la información que ha sido entrenada esa IA, ¿no? En cuanto al uso de recursos, pues también depende si lo queremos solo para texto o lo queremos para de repente imágenes o videos. Suele ser
bastante proporcional al tipo de computadora que tenemos. La IA utiliza mucho lo que son eh, la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM y el procesador. E incluso esto, nuestra tarjeta de video, básicamente va a utilizar todos los recursos disponibles de nuestra computadora. Entonces, lo que nosotros vemos ahora, ¿por qué la respuesta es tan rápida? Es porque esta respuesta se está procesando en la nube, ¿no? Es decir, en las computadoras. La nube es simplemente la computadora de alguien más en otra ubicación, ¿no? A eso le llamamos nube. Entonces, se está procesando en la nube de las empresas a cargo, ¿no? En este caso de ChatGPT está siendo procesado dentro del centro de datos de OpenAI, ¿no? Si le preguntamos a Gemini va a ser procesado dentro de los servidores de Google. Entonces, vemos cómo este tipo de procesos, si lo instalamos de manera offline, pues puede darnos unos resultados de repente más concisos o sesgarnos de algún tipo de características, ¿no? Como las que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver DeepSeek y su pensamiento profundo, el deep learning, ¿no? Aprendizaje profundo, que esto ya no podría ser posible dentro de una computadora casera o incluso las máquinas, por más potentes que sea de nuestro higiene, ¿no? Bien, a ver, capitán. Pero a ver, ¿lo escucho? No, muchas gracias, ingeniero. Todo claro. Muy Está amable. bien, gracias por la pregunta. Bien, pues entonces, hasta el día de hoy quedamos aquí. Gracias por su atención. No se olviden rellenar la encuesta. ¿M? Cualquier cosa, nos estamos viendo el día de mañana, ¿no? Cuídense. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, gracias. Buenas noches con todos, gracias. Buenas noches.